Bienvenidos a Vet Factor, el espacio donde conversamos con los grandes referentes de la medicina veterinaria. Sobre todo, vamos a conocer sobre la trayectoria, la visión y el impacto del trabajo que ellos nos dejan en la profesión. Hoy tenemos un episodio especial con un gran amigo, con un invitado que ha cambiado la forma en que entendemos la gestión veterinaria, el liderazgo en la veterinaria. Él es el doctor Jordi Cal. Jordi es un médico veterinario con una amplia experiencia en gestión y dirección de clínicas veterinarias. Es socio fundador de la Blau Veterinaris, una red de clínicas en Cataluña, y también dirige Blau Vet Consulting, donde ayuda a nosotros, los médicos veterinarios, a mejorar la rentabilidad, que es tan importante para todo en general. Organización y liderazgo en sus centros. Además, es un gran reconocido docente. Yo tuve la suerte de escuchar sus conferencias en el congreso más grande del mundo, el Congreso Veterinario de León, y verdaderamente te cautiva y te deja mucho. Súper recomendado seguirlo. Está en sus redes. Ahora vamos a hablar también con él, nos va a decir sus redes sociales. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo llegó a hoy, cómo llegó a hacer y desarrollar sus clínicas, cómo llegó a asesorar, cómo se la creyó, ¿no? Cómo hizo y cómo dio ese paso. En un mundo donde los veterinarios muchas veces descuidamos la parte empresarial, acá en Latinoamérica, en Sudamérica, la gestión, la administración son cursos electivos. No sé cómo sea la currícula hoy en día, pero en mi caso fue así, y realmente es algo que nos hace mucha falta, pero ya es una realidad. Ya gente como Jordi ha hecho que sea una necesidad, ¿no? Y nos están enseñando ese camino que ellos están siguiendo, ¿no? Y enseñando. Hoy hablaremos sobre el futuro de la gestión de la medicina veterinaria, cómo podemos mejorar la rentabilidad sin perder el enfoque clínico, y qué habilidades deben desarrollar los veterinarios para liderar con éxito sus negocios. La inteligencia artificial también es, creo yo, ahora parte de la ecuación. Bienvenido, Jordi. Gracias por estar en Vet Factor. Un honor tenerte aquí. Gracias, Jordi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer, de verdad que es un auténtico placer, una hemorragia de placer poder compartir con vosotros este espacio. Muchísimas gracias. Y cuéntanos, ¿cómo fue el momento en que decidiste que la gestión será un pilar fundamental en tu carrera como médico veterinario? Uno, cuando sale de la universidad, o sea, quiero ser especialista en algo, quiero ser cardiólogo, quiero ser traumatólogo. En mi caso, por ejemplo, yo tenía la ortopedia, la traumatología, la neurología, y seguí esos pasos, y de repente tomé la decisión de tener las clínicas, y tuve que dejar esa pasión por esas especialidades tan bonitas. Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, pues tal como dices, es cierto que salimos de las facultades de la universidad con una idea normalmente pues muy enfocada a la medicina, a la cirugía, al diagnóstico. Eso es lo que nos mueve. Creo que hay muy pocos egresados en medicina veterinaria que salgan con una idea clara de gestión. Pero bueno, o te pones a trabajar para otro, vas a trabajar a otro hospital, a otra clínica, o en muchas ocasiones te ves al frente de una pequeña empresa, de un pequeño negocio que es tu propia veterinaria, tu propia clínica veterinaria. Así empecé yo. Citabas antes el Congreso de León. En alguna edición anterior yo presenté una charla sobre mis orígenes, y se llamaba algo así como $3.000 y un serrucho. Así empecé yo, con una ínfima cantidad de plata, de dinero, muy poquita cantidad, y con todas las ganas y toda la voluntad. Lo del serrucho venía porque me fabriqué la primera mesa de exploración con maderas. Bueno, eran otros tiempos,
casi 30 años en la profesión y es cierto que eran otros tiempos. Pero en cualquier caso, tal como decías, salimos con una visión puramente médica o quirúrgica de habilidades duras, de habilidades técnicas. Pero poco a poco te das cuenta que el éxito de una empresa depende mucho más de las habilidades blandas, de la capacidad de comunicación, la capacidad de gestión de personas. Depende el éxito, decía, mucho más de esto que de tus habilidades técnicas, que por supuesto hay que hacerlas bien. No podemos renunciar a ser buenos médicos o buenos cirujanos, pero de hecho hay estudios que de manera objetiva demuestran que esto es así. El éxito no depende tanto de tu habilidad con el bisturí o tu pericia a la hora de diagnosticar medicina interna, como de la capacidad de gestionar personas, de la capacidad de tomar decisiones a nivel estratégico. Así que mi llegada a la gestión fue algo muy progresivo. Yo me dedicaba a la medicina general, por supuesto, como quien empieza como generalista, pero estaba enfocado a la dermatología. Ese es mi campo de interés médico, a la dermatología, a la citología, a la oncología. Eso es lo que hacía en mi clínica. Pero poco a poco fue apareciendo este interés. Me gustaría recordar a los colegas que nos estén escuchando que la gestión veterinaria es una especialidad más dentro de nuestra profesión, como lo puede ser la traumatología o la medicina interna o la dermatología. La gestión, quienes hacemos gestión, somos también médicos veterinarios. Estamos contribuyendo a ese bien común. Citabas tú el tema del concepto del One Health, ¿no? Una pregunta curiosa, ¿qué te llevó a estudiar la carrera de veterinaria? ¿Cómo así te animaste? Y desde el comienzo tú ya sabías que tenías que combinarla con gestión empresarial, ¿o eso surgió más adelante? No, eso vino después, por supuesto. Ahí creo que no voy a ser nada original, pero tengo la intuición de que, como muchos de nuestros colegas, decidimos dedicarnos a lo que nos dedicamos ante el mostrador de una tienda de animales donde vendían peces de colores, o en el zoológico viendo al elefante o al rinoceronte o a las cebras corriendo, ¿no? Ese es el inicio, ¿no? Probablemente un amor por la naturaleza, por los animales. Después te das cuenta que la medicina veterinaria es muchísimo más que eso y que quizá hay que abrazar o amar la medicina casi al mismo nivel que a los animales. Y un poquito más allá te das cuenta que gestionar tu propia veterinaria implica una serie de necesidades a nivel de conocimiento, como decía, ¿no?, de habilidades blandas, de gestión de negocio, que pueden ser muy parecidas a otro tipo de empresas o otro tipo de negocios, pues con menos glamour que el nuestro, pero donde hay que enfrentarse no solamente al gatito enfermo o al perro cojo, sino también a la hoja de Excel y al plan estratégico y a las cuentas de resultados. Yo siempre digo, la carrera de medicina veterinaria es el sueño de muchos, porque niños o quieren ser veterinarios, astronautas, superhéroes, pero pocos logramos ese sueño, ¿no? Entonces, sueño de muchos, realidad de pocos. Desde los primeros años como veterinario, ¿qué desafíos enfrentaste al manejar una clínica? ¿Cómo nacieron las ganas de mejorar la gestión veterinaria? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió, ¿no?, en esos primeros años? Sí, fíjate, mira, creo que muchos colegas acaban al frente de un negocio veterinario como un modo de autoempleo. Por lo menos así sucedió en España, y tengo la sospecha de que en muchos otros países en Latinoamérica sucede algo parecido. Acabas trabajando para otro colega, a veces en unas condiciones pues de horarios o de salarios que no son las más deseables, y un día dices, oye, pues si puedo hacer esto para otro, ¿por qué no hacerlo para mí? Si voy a echar más horas que un reloj, si voy a tener que dedicar tanto tiempo de mi vida a la profesión, ¿por qué no hacerlo para mí, ¿no? Y ahí está el primer problema, porque me gustaría recordar que el hecho de ser bueno a nivel técnico no implica ser bueno a nivel administrativo. Es decir, tú puedes ser un buen pastelero, puedes ser un maestro elaborando postres, pasteles, ser muy bueno, pero eso no implica que tengas los conocimientos, la capacidad y el interés, porque al final va todo muy atado, en llevar adelante una pastelería, donde, igual que en la veterinaria, vas a tener que gestionar personal, estrategia, presupuestos, marketing, comunicación con clientes. Entonces, parece que si eres bueno técnicamente, si eres bueno haciendo pasteles o curando perros,
vas a ser bueno llevando un negocio de pasteles o de curar perros. Y esto no siempre es así. En realidad, conozco casos de todos los estilos, es decir, conozco en España sobre todo grandes profesionales, grandes médicos con enormes capacidades técnicas que fracasaron en la veterinaria, fracasaron en su proyecto empresarial porque no fueron capaces de gestionar. Y en cambio otros colegas con menos brillo, con menos capacidades técnicas, pero que fueron muy capaces de triunfar tirando adelante un negocio de medicina veterinaria. Así que hay que tener muy claro que son dos disciplinas que, aunque por supuesto van ligadas, el hecho de ser muy bueno en una no implica ser bueno en la otra. Y como en todo, para hacer algo bien te tiene que gustar. Estas son palabras casi adoptadas de Steve Jobs, ¿no? Pero decía, es imposible hacer algo muy bien hecho si no lo haces con toda la pasión, con todo el amor, con todas las ganas. Te tiene que gustar lo que haces para ser capaz de hacerlo realmente bien. ¿Y en algún momento tuviste esa visión a lo que estás logrando, lo que has llegado? Sí, pero fíjate, creo que no fue una revelación, no fue algo muy puntual, sino que fue algo bastante progresivo. Yo me di cuenta de que esto no iba de hacer la medicina veterinaria bien o mal, que por supuesto hay que hacerla bien, ¿eh? Cuando hablo de esto, por favor, que nadie me malinterprete, y no estoy diciendo que no haya que ser muy buenos técnicamente. Lo que quiero decir es que no es suficiente con ser buenos técnicamente. Me di cuenta de que el éxito de esto es dejar clientes contentos, es dejar clientes satisfechos, es hacer que ese cliente vuelva. Porque si hacemos nuestro trabajo bien, pero el cliente no lo percibe así, da igual, no tiene ninguna importancia, no va a volver. Y esto no nos va a permitir seguir haciendo medicina veterinaria. Así que hay que hacer el trabajo técnico bien hecho, hay que conseguir que ese cliente salga satisfecho y, en tercer lugar, hay que conseguir que vuelva. Y eso sí fue un poco como una revelación. Me di cuenta de que hay que dejar personas satisfechas. Y al decir personas me refiero no solamente a los clientes, sino también a los equipos. Muchas veces tomamos conciencia de la importancia de dejar a personas satisfechas y ponemos el foco en el cliente y nos olvidamos un poquito del cliente interno, ¿no? de los miembros de nuestro equipo. Eso sí fue un poco una revelación, darse cuenta de que lo que importa es enfocarse a personas. Y así empecé haciendo mis primeros pinitos en gestión, además de, evidentemente, en mi clínica. Empecé con un consultorio muy pequeñito, muy chiquito. Empecé a ayudar a algunos colegas a ver cuentas de resultados, a establecer planes estratégicos, a establecer planes de comunicación y marketing. Recuerdo que me decían, bueno, ¿y qué te tengo que pagar? ¿Cuánto cuesta? Pues no lo sé, no me planteé, no lo había pensado nunca esto, ¿no? Sí que es verdad que, igual que sucede con la parte más puramente médica, hay una parte muy vocacional en lo que hacemos. Y eso no implica, por supuesto, como decía, no se puede hacer nada muy bien hecho si no lo haces con el corazón, con toda la pasión, pero eso no implica a aspirar a obtener una recompensa económica por tu trabajo. Así es como empecé. Justo. Ajá, claro. Mira, qué bonito. Has trabajado en Blau Veterinarias durante más de 25 años. Eres fundador de esas veterinarias. ¿Cómo ha sido la evolución de tu rol desde veterinario clínico hasta consultor y líder? Claro, fue algo muy interesante y fue algo que me ha ayudado muchísimo, porque ahora que me dedico pues al 100% a la gestión, ya abandoné del todo mi faceta clínica, haber hecho este camino desde ser un veterinario único en una consulta chiquita que abría 3 tardes a la semana y el sábado, pues haber hecho el camino desde ahí hasta ahora tener un grupo con 4 centros o 4 hospitales, 4 clínicas en Barcelona, a la hora de gestionar una plantilla más amplia, pues me hizo hacer un recorrido que me permite, cuando me acerco a un colega para ayudarle en la gestión de su clínica, haber vivido muchos de los problemas que ellos viven en este momento. Y creo que es algo que mis clientes reconocen y valoran. El verme no como alguien externo, sino verme como uno de los suyos, alguien que ha pasado ya por ese camino. Es muy probable que, si tienes una dificultad, yo la haya pasado ya, justo por la suerte de haber podido empezar trabajando como asalariado para otro veterinario, después abrir mi pequeño centro, mi pequeño consultorio, abrir la clínica, abrir el segundo centro y ahora gestionar solamente como
como practice manager, pues este grupo de veterinarios. Hablemos un poco de, ya entrando a gestión veterinaria, que es tu pasión. ¿Qué errores comunes observas en la gestión de las clínicas veterinarias? ¿Cómo pueden los veterinarios evitarlos? Yo no sé si se usa en Perú, pero en España tenemos una frase, un dicho que dice: nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando truena. No sé si se usa ya esta expresión. Normalmente los colegas acceden, o sea, piensan en la gestión cuando hay problemas, cuando van las cosas mal, cuando no hay plata para pagar lo que hay que pagar, cuando hay dificultades para la gestión del equipo, cuando hay quejas de los clientes, cuando la competencia pone en marcha algún proyecto y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, la gestión, por desgracia, en muchos casos tiene un aspecto muy reactivo. Es extraño quien se aproxima a esta especialidad de la veterinaria desde un punto de vista proactivo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer un buen planteamiento, voy a abrir mi veterinaria, voy a hacer un buen plan estratégico, voy a tener mi plan de comunicación, mi plan de marketing, mi plan financiero, mi plan de recursos humanos. Esto es muy raro. Así que, claro, normalmente cuando nos llaman es porque hay problemas, ¿no? Y hay que apagar fuegos. Bueno, como en todo en la vida, ¿no? Si se puede planificar y se puede empezar a trabajar sin el acoso, sin el aprieto de la urgencia, pues tenemos muchas más posibilidades de éxito. Pero por supuesto, igual que pasa con la medicina, es que es lo mismo, ¿no? Siempre dicen es preferible prevenir que curar, pues así mismo pasa exactamente con la gestión. Pero como decía, nos acordamos de Santa Bárbara solamente cuando truena. Claro, y de verdad es increíble, o sea, nosotros hablamos de mucha prevención, ¿no? Y es parte de la medicina hoy. Sin embargo, nosotros no hacemos una gestión preventiva, ¿no? O sea, no hacemos una prevención, sino cada vez que hay un problema, ahí es donde yo busco realmente la ayuda, los libros, empiezo a buscar, investigar, a buscar a los asesores, y no debería ser así. Blaubet Consulting asesora a clínicas en temas como rentabilidad y planes de salud. Es lo que más o menos he investigado. ¿Qué acciones concretas pueden tomar las clínicas para mejorar su sostenibilidad financiera? Mira, lo primero es ser consciente de esa necesidad de gestionar y tener la valentía de pedir ayuda, porque, como decía, normalmente estamos al frente de una veterinaria porque ahí nos encontramos, no porque tuviésemos interés en llevar adelante un negocio, sino porque lo que nos gusta es ser médicos y de golpe nos encontramos al frente de una empresa y hay que tomar decisiones. Entonces, es difícil decir una única cosa que sea clave. De hecho, como en todo, ¿no? Hay que ser un poquito equilibrado. Por supuesto, una buena gestión económica. Si quieres algo concreto, supongo que va por ahí la pregunta, a la hora de ver números, por ejemplo, vamos a centrarnos en la parte de finanzas, es muy importante trabajar con presupuestos. Decidir de antemano cuánto vamos a facturar, cuánto vamos a gastar, de qué modo vamos a conseguir esa cifra que hemos dicho que vamos a conseguir. Esto sé que es darle una vuelta a lo que hace la mayoría de personas, ¿eh? Se acercan a los números normalmente, bueno, pues vamos, ¿qué hemos facturado este mes? ¿Y qué hemos gastado este mes? Yo la propuesta que hago es hacerlo justo al revés. Decide qué vas a facturar el mes próximo o el año próximo, porque eso automáticamente te lleva a una fase mucho más estratégica. Es decir, yo decido que este año próximo voy a crecer un 15% en mis ingresos. Ok, ¿y cómo lo voy a hacer esto? Ahí es donde empezamos a generar esa visión más estratégica de decir, bueno, va a haber una parte que vendrá de un ajuste de precios, va a haber una parte que vendrá de campañas de marketing, por ejemplo. Otra parte, pues que vendrá de poner en marcha un servicio que todavía no tenemos. Y eso activa una parte de nuestro cerebro que es absolutamente estratega, es absolutamente creativa, en que decide qué acciones vamos a tomar para conseguir esos objetivos que hemos dicho que queremos obtener. Para lograr los objetivos tienes que trabajar en equipo. Eso es clave, fundamental, para que una clínica tenga éxito y liderarlo, como bien tú lo haces. ¿Cómo puede un veterinario construir y liderar un equipo sólido y motivado, sabiendo que también existe el desgaste emocional, el burnout, y todo esto que genera la convivencia, ¿no? Porque convivimos con el equipo para sacar adelante la vida de nuestros pacientes?
Pancho, gracias, con la mano en el corazón te doy las gracias por esa pregunta, porque yo he empezado expresamente hablando de números, pero para mí lo más importante son las personas. Y por supuesto, o sea, el enfoque prioritario tiene que ser las personas. Vamos a llegar a esos números, vamos a llegar a esos resultados a través de las personas. Así que lo más importante que podemos hacer es centrarnos en esas personas. Y como decía antes, al hablar de personas, no solamente en los clientes, sino en el equipo, en los miembros del equipo. Una de las cosas que debería tener cualquier veterinaria, y a los colegas que nos estén escuchando y que todavía no lo tengan, les animo a hacerlo ya, es a definir una lista de objetivos a largo plazo. ¿Qué es lo que pretendemos? Un poquito definir lo que es la misión, ¿no? ¿Cuál es la misión de nuestra empresa? ¿Por qué existe nuestra empresa? ¿A qué aspiramos? Bueno, pues en la misión de Blau Veterinaris, por delante de curar perros y por delante de ganar, de generar beneficios y por delante incluso de satisfacer clientes, está el desarrollo personal de las personas que forman parte del equipo. Pero ese es mi modelo. No quiero decir con esto que todos debáis enfocar vuestras empresas a favorecer el desarrollo profesional de las personas del equipo. Lo que sí os pido es que tengáis claro qué es lo que queréis hacer con vuestra empresa. Es decir, que quede muy bien delimitada esa misión. Y es cierto que es complicado, creo yo, hoy en día, tal como van las cosas en el mundo, aspirar a tener éxito a nivel empresarial olvidándose de las personas. Estamos en la era de la comunicación, de las relaciones humanas, del contacto. Así que me parece, igual en veterinaria que casi en cualquier otro sector, es inevitable ese enfoque humano, ese enfoque personal. ¿Cómo manejas el cambio generacional, ¿no? Más jóvenes combinado con experiencia, un 80-20, los jóvenes a veces, o no solo los jóvenes, en realidad todos en general, hay resistencia de algunos veterinarios a los cambios. Por ejemplo, este tema de la inteligencia artificial o de repente acá lo que está sucediendo, cuando yo salí de la carrera, yo tenía que saber todo. Hoy hay especialistas y yo veo, o sea, cuando se tiene que hacer una atención general, de repente, ¿dónde está el doctor? Que es el dermatólogo, pero como no es dermatología, se esconde en el baño. Por ejemplo, cosas como esas, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad de un equipo de tantas edades? Hombres, mujeres, acá lo que está sucediendo es que cada vez hay más mujeres. Hoy el 90% del alumnado son mujeres. Cuando yo estudié, el 90% del alumnado éramos hombres. Esto también genera un cambio, yo digo hasta, tienen que haber más espejos, ¿no? Tiene que haber, tiene que haber una dinámica hacia ese cambio, ¿no? Hacia esa buena evolución. Sí, la feminización de la profesión es evidente. Hace años que la estamos viendo y hoy en día, pues ciertamente llegamos a unas cifras realmente impactantes, pero además me parece absolutamente lógica, porque las mujeres, y por una cuestión neurológica, tienen más capacidad, tienen mejor capacidad que los hombres para ejercer profesiones como la veterinaria. Y no lo digo yo, esto lo dicen especialistas en comportamiento y en neurología, que demuestran que las mujeres son más capaces para este tipo de tareas que los hombres. En cuanto al tema de la gestión de las edades, de la gestión de las nuevas generaciones, de los millennials y todo esto, mira, me voy a atrever a dar un consejo a nuestros colegas de mayor edad, ¿no? Los que ya peinamos canas. Y es que el futuro es de ellos. El futuro es de ellos. No nos empeñemos en intentar que las cosas sigan funcionando como antes, porque no es así. Porque el futuro es suyo. Los que estamos ya un poquito fuera del lugar somos los que no seamos capaces de adaptarnos a cómo funciona el mundo hoy en día. En muchos aspectos, Por ejemplo, en cuanto a la fidelidad a los puestos de trabajo, nuestros padres, nosotros en menor medida, pero una generación anterior a la nuestra, tenía una profesión que era para toda la vida. Y allí vivías en esa casa y ahí en esa casa te morías. Y ese era tu empleo desde los 17 o 18 años hasta los 65 o hasta el momento de jubilación. Esto ha cambiado. Y no tiene ningún sentido que intentemos aferrarnos a un modelo que no es real. Así que mi consejo, con la mayor de las humildades, sería que seamos capaces de adaptarnos a un mundo que es distinto.
porque son ellos los que están marcando las normas ahora. El trato al cliente, tú bien lo has dicho, o sea, es un verdadero desafío en muchas clínicas. ¿Qué estrategias recomendarías para mejorar la comunicación y la fidelización en los clientes? O sea, si tú fidelizas, van a retornar, que justamente es los 3 puntos que tú nos comentaste hace un rato. Sí, el enfoque del cliente es imprescindible. Es decir, hace unos años, cuando hablábamos de modelos de gestión, modelos de estrategia en el mundo empresarial, insisto, no solamente en la veterinaria, sino abriendo mucho más el foco, hay distintos modelos donde lo que se pone en el centro puede ser el producto o el servicio. Hay muchas clínicas todavía hoy en día donde la figura central es el veterinario, donde la estrella de todo el tinglado es el veterinario. Yo creo, sinceramente, que ninguno de estos modelos tiene futuro. Me parece que casi no hay alternativa a un modelo de clínica orientado absolutamente al cliente, donde el cliente es el centro, porque al final es quien va a decidir si va a volver o no va a volver a nuestra empresa. No recuerdo de quién es la cita, pero decía algo así como hay un único jefe, el cliente, y él es capaz de despedir a todo el mundo en la empresa simplemente marchándose a gastar su dinero a otro lugar. Así que eso no quiere decir que el cliente tiene la razón. Esa es una de las preguntas habituales. ¿El cliente tiene la razón siempre? Bueno, pues dicho así, no es así. Pero creo que no podemos olvidar la figura del cliente como elemento central. Da igual que lo hagamos bien. Si el cliente no lo percibe como algo favorable, como algo positivo, como algo que él valora, no va a volver. Y esa es la clave de todo. De verdad, es la clave de todo. No me importa que operes bien. Si el cliente no se marcha satisfecho, no va a volver y tu negocio no tiene recorrido. Por ir un poquito a concretar algo práctico, algo que sea útil para nuestros colegas, para nuestra audiencia, hay algo que se llama el viaje cliente, la experiencia del viaje cliente. Centrémonos en lo que vive el cliente cuando pone un pie en nuestra empresa. Es tan sencillo como salir a la puerta y entrar a nuestra veterinaria con ojos de cliente. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que hueles? ¿Hay polvo en el timbre? ¿Te reciben con una sonrisa o no en recepción? ¿Qué está oliendo? ¿Cómo huele esa recepción? ¿Hay material de consulta? ¿Hay revistas? Todo eso muy por encima de nuestras capacidades técnicas, de las habilidades duras, son los que van a decidir que ese cliente vuelva o no. Y hay muchas veces en que parece que el foco se ponga en la medicina, en el diagnóstico, incluso en el paciente. Fíjate lo que te digo, por delante de los animales, como responsables, como gestores de empresas veterinarias, debemos poner el foco en el cliente. Tú has hablado mucho de los planes de salud, es más, yo he visto ponencias tuyas y que son maravillosas para los negocios veterinarios. ¿Cómo pueden implementarse de manera exitosa? Esta es una respuesta muy difícil de contestar en poco tiempo, porque me gustaría, sí, mandar el mensaje de que el plan de salud es una herramienta muy poderosa. En realidad, en mis veterinarias supuso una diferencia brutal, supuso un antes y un después, con unos resultados a nivel de satisfacción del cliente y a nivel de retorno económico muy, muy, muy importantes. Pero debe ser el punto, el estadio final de una filosofía basada en 2 pilares, uno en la medicina preventiva y el segundo en la orientación al cliente, de la que estábamos hablando ahora. Así que me parece bien quien decida que quiere poner planes de salud en su clínica. Creo que es una buena opción, siempre y cuando esa clínica cumpla con una serie de requisitos, ¿no? Y los 2 más importantes son los que acabo de citar. Que tengamos clara esa importancia de la medicina preventiva y que tengamos clarísimo el ADN de la orientación al cliente. Sin esto es muy difícil que los planes lleguen a tener éxito. Así que hay otras acciones mucho más sencillas antes de desarrollar un plan de salud que pretendemos que sea exitoso para llegar a ese último estadio. Desarrollar planes de prevención, planes vacunales, de desparasitación, de revisión periódica, de detección precoz de enfermedades, de comunicación continua con el cliente a nivel de omnicanal, por todas las vías que nos sea posible. Y finalmente, en ese estadio final, esa es la culminación de un proceso basado en la medicina preventiva y orientada al cliente. Normalmente, cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Buscamos cuáles son las soluciones, leemos planes de salud y queremos solucionar todo con el plan de salud y nos saltamos todos los pasos, como tú bien dices. Vamos a hablar sobre tendencias en la medicina veterinaria.
¿no? ¿Cómo ves el futuro de las clínicas veterinarias en España, en tu sitio, y Latinoamérica? ¿Qué tendencias crees que marcarán los próximos años? Mira, fíjate, hay un par de cuestiones que se vivieron en Estados Unidos primero, en Europa del Norte después, ahora está llegando a Europa del Sur o ha llegado al sur de Europa y que sin duda va a llegar también a Latinoamérica. Y son los dos conceptos. Uno, de consolidación del mercado, de la irrupción de grupos que van a comprar clínicas o que van a abrir cadenas de veterinarias. Y dos, la irrupción de los seguros de salud para mascotas. Hay muchos otros, pero creo que estos dos son dos elementos relativamente recientes y que van a suponer un cambio de paradigma muy, muy, muy importante. Por supuesto, la inteligencia artificial que citaste antes, supongo que querrás de la que hablemos un poquito más en profundidad, va a suponer, pero no lo he puesto en esta primera fase porque es algo que va a cambiar el mundo, no tanto el sector de la medicina veterinaria de pequeños animales, sino que va a cambiar o está cambiando ya el mundo. El impacto de la irrupción de la inteligencia artificial es equiparable, pues no sé si al descubrimiento de la rueda o del fuego o de la aparición de Internet, pero tengo la sensación de que el impacto va a ser mucho más importante de lo que la mayoría de personas creen. Es un hito para el mundo, es como tú bien lo has dicho, es cuando apareció Internet, ¿no? Cuando apareció el CD, cuando apareció la televisión, o sea, son momentos. Pero esto creo que va a tener mucho más trascendencia. O sea, da hasta miedo. Y muchos tenemos miedo de utilizar esa herramienta. Pero vamos a hablar un poquito más adelante sobre la inteligencia artificial. La digitalización y las redes sociales están cambiando la relación veterinario-cliente. Eso es, o sea, es una herramienta, definitivamente. ¿Cómo pueden las clínicas adaptarse a estos cambios para aprovechar estas redes sociales? Y el WhatsApp también entra como una red social, ¿no? Ya no absolutamente. No solo, absolutamente. Y acá en Latinoamérica es lo que más se utiliza ya los correos están dejándose un poco de lado. Es una red social más, por supuesto lo es. Mira, pero preguntas el impacto que puede tener un cambio como es el uso o la irrupción de redes sociales. Mira, tenemos una tendencia natural al miedo al cambio, al rechazo al cambio, al quedarnos en la zona de confort, a quedarnos en lo que conocemos y dominamos. Y bueno, por supuesto, pues esto supone una pérdida de oportunidad. Las redes sociales, estábamos hablando hace un momento, unos minutos, de la importancia de la relación con el cliente, y las redes sociales son una herramienta valiosísima de comunicación, de trato al cliente, de un nuevo modo de comunicarnos. Como decía, cualquier cambio suele conllevar un rechazo, y yo he visto en España, quizá ahora menos, pero hace unos pocos años, un rechazo a las redes sociales, en concreto a WhatsApp, ¿no? Decir, no, ¿cómo voy a darle yo WhatsApp a mis clientes para que me molesten a cualquier hora? Bueno, las redes sociales y WhatsApp y el resto también son puertas de entrada a nuestro negocio, son nuevas puertas de entrada a nuestro negocio y son puertas que no podemos cerrar. Lo que debemos hacer es hacer una buena gestión. Es como decir, bueno, es que voy a dejar la puerta de mi veterinaria abierta siempre. Bueno, pues a lo mejor no es una buena idea dejar la puerta abierta siempre. Habrá que gestionar y decidir a qué horario la quieres abrir o qué horario la quieres cerrar y de qué modo tratamos a la gente cuando entra. Pues con las redes sociales sucede exactamente lo mismo. Creo que una herramienta muy poderosa. Nuestro cliente está en Internet y ahí debemos estar nosotros. Nuestro cliente está en TikTok o está en Instagram o está en X o está en LinkedIn o está en WhatsApp y ahí debemos estar. No tiene ningún sentido intentar negar la evidencia. Eso sí, es muy importante establecer unas normas y decidir de qué modo queremos interaccionar con ellos. El tema de WhatsApp es un ejemplo muy, muy, muy paradigmático, ¿no? ¿Hay que usar el WhatsApp en la clínica? Por supuesto, pero ¿a cualquier hora? Pues no, decidimos a qué hora vamos a atender y qué tipo de consultas se pueden responder o no y para qué se va a utilizar ese canal. El tema de WhatsApp Business, por ejemplo, nos da un montón de posibilidades y eso sabes muchísimo más tú que yo. Casi da vergüenza que alguien como yo hable de esto teniéndote ahí delante. Pero es una herramienta muy poderosa para comunicarnos con nuestro cliente. Por supuesto, no debemos renunciar a ninguna de ellas.
Y ahora con la inteligencia artificial, con los APIs, eso es un mundo que de repente se va a poder hacer 24/7, un seguimiento, una fidelización, o sea, todo lo que se viene, yo creo que va a ser más eficiente en nuestras clínicas. Hablaste de habilidades blandas, ¿no? ¿Qué habilidades blandas son esenciales para un veterinario que quiera liderar una clínica? Pues mira, son casi exactamente las mismas que cualquier persona que quiera prosperar, triunfar en su desarrollo personal. Es decir, ¿cuáles son las habilidades de un buen vendedor? Pues las mismas que las de un buen veterinario. Básicamente, por decirlo de modo claro, la habilidad de comunicación, la habilidad de conectar. Conoces probablemente el estudio de Robert Waldinger, no estoy seguro de qué universidad es. Es un estudio que lleva en marcha, está abierto todavía, sigue en activo, más de casi 80 años, en que se analizaron un montón de personas de distintos estratos sociales, estudiantes universitarios y personas de barrios bajos en Estados Unidos. Analizaron un montón de variables, ¿no? El estudio es muy, muy, muy amplio. Se publicó un libro, creo que el año pasado, no me quiero equivocar, pero creo que el título es La Buena Vida, Robert Waldinger, y analizaba, ya te digo, un montón de variables, relacionaba tendencias, ideología política con tendencias sexuales, adicciones. Bueno, una conclusión muy importante de ese estudio es que las personas con mayor éxito en la vida, y éxito en el sentido más amplio, no solamente de progresión, de prosperar a nivel laboral o de ganar más plata, sino éxito en el sentido de mayor longevidad, por ejemplo, de mayor calidad, mayor cantidad de vida, eran las personas que tenían mejores relaciones personales. Un estudio, insisto, de casi 80 años de duración, o sea, no es ninguna tontería. Bueno, pues yo creo que va de esto. O sea, las habilidades blandas pasan por ser capaz de relacionarnos con las personas que tenemos alrededor, máxime en un mundo como el que vivimos, donde se despersonaliza todo, donde llamas a no sé qué empresa y te contesta un chatbot, donde el trato personal lo es todo. La capacidad de comunicarnos lo es todo. Y preguntabas por habilidades blandas en concreto, pues ahí entraría la empatía, la capacidad de conectar, de sincronizar con las personas. Todas esas habilidades creo que tienen muchísimo peso en el resultado de nuestras empresas. Por lo tanto, permitidme la exageración, pero casi vale más que te formes en programación neurolingüística que en dermatología o en traumatología. Esto dicho con pinzas, por favor, que nadie se lo tome al pie de la letra. Claro, qué interesante. Y, por ejemplo, ¿qué recursos tú recomendarías a los veterinarios que quieren mejorar en gestión empresarial? Libros, cursos, conferencias. ¿Cómo puedo yo mejorar mi capacidad de gestión? Claro, hoy en día, y esto es una suerte, tenemos acceso a un montón de información. Por supuesto, hay alguna información pues de muy generalista en redes, en Internet hay un montón de información gratuita o muy económica a la que tenemos acceso, y toda la graduación pues hasta un servicio mucho más personalizado, ¿no? Es evidente que cuanto más centremos, cuanto más enfoquemos, mejores resultados tendremos. Pero eso, desde cursos gratuitos que podamos encontrar en Internet, a libros o a trabajo específico de empresas o de personas que se dedican a esto, que se dedican a la gestión de equipos. Tengo que decir que hace unos años, cuando yo empecé a trabajar con esto, cuando traje a profesionales a mi clínica, me resultó muy difícil convencer al equipo de que yo iba a invertir tanto dinero en esto, de que iba a poner tanto dinero en, por ejemplo, en coaching, ¿no? En trabajar con las personas. Esto no es fácil de entender. Y cuando hoy en día se le propone a un gerente de una veterinaria, oye, tiene más sentido que inviertas en, pues esto, ¿no? En un curso sobre emociones o sobre empatía, o que en un curso sobre traumatología. Es muy difícil que lo entendamos, porque estamos muy orientados a esas habilidades duras, a esas habilidades técnicas, a la medicina, a la cirugía. Pero vamos, desde mi punto de vista, no tengo ninguna duda que el éxito pasa sobre todo por esta formación en las habilidades blandas. Ahorita, evidentemente tú cuando comienzas
vas a comenzar con algo chico, ¿no? Sin embargo, hoy existen grandes cadenas veterinarias. ¿Qué papel juega la educación continua en este contexto para poder, no sé, cómo puedo competir con estos monstruos? ¿No? A veces eso te frena o te quita las ganas, ¿no? Sí. Pero la perseverancia creo que es parte de lo que tiene que haber ahí, ¿no? Pero se viene un mundo muy abusivo por el lado de las cadenas grandes, ¿no? En cuanto a ¿qué recomiendas tú en ese punto? Mira, aquí lo primero que diría es tomar un poquito la estrategia del póker. Y es que hay que ir a contracorriente. Es decir, lo que no podemos hacer es intentar competir con una gran cadena con nuestras herramientas cuando somos una clínica chiquita, intentar competir con un grupo que tiene centenares de clínicas. Hay que buscar estrategias distintas, hay que pensar en cuál es nuestra propuesta de valor y esa propuesta de valor debe ser distinta a la que ofrece la gran cadena. La propuesta de valor, probablemente la mayoría de nuestros oyentes conocerán este concepto, es aquello por lo cual el cliente nos va a elegir a nosotros. ¿Qué le ofrezco yo a mi cliente para que me elija a mí por delante de mi competencia? Y hacer un buen diseño de esa propuesta de valor es absolutamente clave para el éxito de cualquier empresa. Y como decía, si somos pequeños a la hora de enfrentarnos a esos grupos tan grandes, es muy importante que la cadena de valor, que la propuesta de valor sea bien diferenciada. O sea, no podemos competir en precios, no podemos competir en alcance geográfico, hay que buscar otras cosas. Pero sería lo mismo que imagínate una pequeña tienda de delicatessen, ¿no? ¿Vamos a poder competir en el café que venden en un gran supermercado? Pues no, a volumen no podemos competir, a precio no podemos competir. Pero, ¿y si somos capaces de darle algo distinto? Si no somos capaces de dar algo distinto, no generamos recuerdo. Y si no generamos recuerdo, somos una gota más en el océano. No hay ningún motivo para que el cliente nos elija a nosotros. Así que debemos ser capaces de diferenciarnos. Y no quiero decir con esto que tengamos que descubrir la sopa de ajo. No hace falta que cada gerente de veterinaria sea un Steve Jobs o un Elon Musk, no hace falta. Pero a nuestra pequeña escala, ser conscientes de en qué somos buenos y qué podemos ofrecer. Y recordar que la propuesta de valor asociada a otro concepto que es la ventaja competitiva, esa ventaja competitiva lo es en cuanto nos diferencia de la competencia. Es decir, si tenemos una propuesta de valor muy, muy buena, muy válida, pero toda nuestra competencia tiene la misma, no nos vamos a diferenciar. Nuestra ventaja competitiva lo es en el sentido de que lo que damos nosotros no lo pueden encontrar en ningún otro sitio. Así que dar una vacuna barata o vender una bolsa de alimento o dar una pipeta, esto lo pueden encontrar en cualquier lugar. Sí, van a entrar a nuestra veterinaria a comprar esa pipeta o esa bolsa de alimento, pero a la semana siguiente irán a la otra porque no le damos nada distinto. Así que esto evidentemente es mucho más profundo, hay que pensar en estrategia, hay que pensar en herramientas, en planes para ser capaces de impactar en nuestro cliente, para llegar a su corazón, para enamorarle, para darle algo distinto para que él no pueda vivir sin nosotros. Esa sería un poquito la idea de fondo. ¿Cómo imaginas la medicina veterinaria en los próximos 10 a 20 años? ¿Qué cambios crees que serán los más radicales? Es una pregunta muy, muy difícil. Si me permite, podemos jugar a ver qué es lo que sucede. Jugar, pero, claro. Pero es muy difícil. Sí, yo tengo la percepción de que esto va enfocado a la personalización, a hacer algo muy auténtico, muy único. No nos gusta recibir un correo electrónico de hola, señor, señora, casi que ni lo vamos a abrir ese correo. En cuanto te llega uno a tu nombre, igual te lo miras un poquito más, aunque ya sabemos que muchos se redactan con inteligencia artificial o con plantillas, pero creo que la personalización ahí puede haber una buena parte del éxito de nuestro sector en los próximos años, en hacer un trabajo cada vez más artesanal, porque en cualquier caso va a haber propuestas grandes, va a haber propuestas de corporaciones, de grupos, pero como clínicas pequeñas no podemos competir con eso. Así que ante la oferta de café que ofrece el supermercado, tenemos que ser capaces de ofrecerles ese café de no sé dónde, que no pueden encontrar en ningún otro lugar, y por el cual el cliente va a estar dispuesto a pagar más dinero
más dinero, pero por algo distinto, por algo que impacte, por algo que marque. Hay momentos de la vida que impactan, y en nuestra profesión eso sucedió con la pandemia, ¿no? Acá explotó todo, o sea, el vínculo humano-mascota se fortaleció, se hizo mucho más estrecho, y realmente mientras los restaurantes cerraban y quebraban, nosotros seguíamos abriendo y seguíamos creciendo, y terminó la pandemia y era evidente 1 más 1, 2. Iban a haber más problemas de comportamiento, empezaron a ver la especialidad de etología, empezó a abrirse, el tema de la nutrición ya es como la de los humanos, cada vez es más saludable y hay más cuestionamientos. ¿Qué tendencias crees que dominarán en un futuro? ¿No? Viendo así también, yo sé que es, o sea, no tenemos nuestra bolita mágica, pero juguemos. Sí. Mira, entiendo muy bien tu pregunta y me vas a permitir que te la conteste como te la voy a contestar. Lo que fue muy interesante de eso es que, porque fíjate, una situación como una pandemia mundial es algo que escapa a nuestro control, que no podemos decidir, que da igual si nos gusta o no, es lo que hay, sucede y punto. Lo que sí podemos hacer es plantearnos cómo respondemos a esa situación, de qué modo nos adaptamos. Empezamos a ofrecer servicios distintos. Ese cambio que supuso, en este caso la pandemia, en los hábitos de consumo del cliente, ¿somos capaces de adaptarnos a ello? Bueno, pues en el futuro lo mismo. Creo que el éxito se basa en la capacidad que tengamos de adaptarnos a lo que venga y de que estemos muy atentos. Fíjate, de modo global hay 3 modos de reaccionar ante las cosas. Uno es la pasividad, sucede algo y no hago nada. Evidentemente eso no tiene ningún sentido. Hay una segunda manera que es mejor que la primera, que es la reactividad. Sucede algo y yo reacciono. Mi competencia empieza a hacer no sé qué y entonces yo empiezo a hacer no sé cuál. Y hay una tercera manera que es todavía mejor que estas 2 primeras, que es la proactividad, que es la adelantarse, es empezar a pensar qué es lo que nos va a pedir el cliente en el futuro. No esperar a reaccionar porque probablemente iremos tarde ya, así que hay que estar muy pendiente, pero en un mundo como el actual, que varía, que cambia tan rápido, una velocidad tan avanzada, hay que estar muy pendientes de lo que sucede y ser capaces de reaccionar, como decía, en la medida de lo posible, de avanzarnos, de desarrollar propuestas nuevas y que puedan ser interesantes. Sé que mi respuesta es un poquito vaga, pero decirte, pues no sé, mira, apuesto por la especialización de clínicas por raza. Vamos a tratar, en esta clínica se tratan solamente Yorkshires. Ostras, pues a lo mejor puede tener gancho. Podría decir esto como cualquier otra cosa, pero el trato personalizado, el enfoque al cliente y el servicio cada vez más especializado, más específico, creo que es una tendencia total en el consumidor de hoy en día. Casi 30 años de carrera. ¿Podrías tú contarnos cuál ha sido el logro de Jordi Calvo que se siente más orgulloso hoy? Pues yo creo que el hecho de crear un equipo, y de favorecer ese desarrollo personal y profesional de las personas del equipo. No hace mucho les decía, si cuando yo empecé con esa consulta chiquitita, yo solo hubiese podido ver por un agujero qué es lo que sucedía en el 2025, creo que estaría muy orgulloso de eso. Estaría muy orgulloso del equipo que se ha creado. ¿Y cómo manejas el equilibrio entre tu rol de líder, gestor, consultor, veterinario, clínica, la familia, ¿no? O sea, yo digo, no, tengo que parar. ¿Tú paras? Mira, yo te puedo contar lo que hago. Lo que no me atrevo es a aconsejar a los colegas que hagan lo mismo. Yo tengo un estilo de vida en que no se define lo que es trabajo de lo que es placer o lo que es trabajo de lo que es ocio. A veces me dicen, bueno, viajo por mi trabajo, viajo bastante, me dicen, ¿te vas de viaje? ¿Es por trabajo? ¿Es por placer? No soy capaz de contestar a eso.
No soy capaz de contestar a eso. En mi caso está todo muy mezclado, no hay una muy buena definición. Insisto en que no me atrevo a decir que esto es un consejo, no me atrevo a animar a nadie que funcione así, pero si soy sincero tengo que explicarte cómo yo funciono. Con mis horarios exactamente lo mismo, no tengo un horario definido de trabajo. Es frecuente que esté trabajando a las 3 de la madrugada porque yo soy ave nocturna y en ese horario es cuando estoy más activo y más productivo. ¿Es una buena recomendación? Pues probablemente no, pero tengo que decirte cómo funciono. A veces me llaman mis clientes de consultoría, oye, ¿a qué hora nos podemos, más allá de que por el hecho de trabajar con distintos países, trabajas en distintas Claro. franjas horarias, ¿no? Pero es que de verdad, que me da igual, que puedo trabajar a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde o a las 3 de la madrugada, porque no tengo un horario definido. Si pudieras regresar el tiempo y ahorita vas a tener una conversación, vas a hablar con Jordi, el joven, el recién graduado, ¿qué consejo le darías? Mira, hay algo que yo tenía muy claro cuando yo empecé a trabajar, cuando salí egresado, veía a mis colegas, veía mucha gente bastante joven, muy quemada, muy aburrida, muy cansada de su profesión, con ganas, pensando en jubilación, pensando... Y yo decía, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Aún hoy en día, después de eso, pues casi 30 años trabajando, no pienso en mi momento de jubilación. Yo me veo hoy con 80 años trabajando y aportando a mis colegas y haciendo lo que me gusta. En ese sentido le diría, por ahí vas bien, por ahí vas bien. Vamos a seguir imaginando ya en la recta final del podcast. Si tuvieras que imaginar un futuro en el que la IA y la veterinaria conviven a la perfección, ¿cómo la describirías? Pues fíjate, con los veterinarios trabajando en todo aquello que no puede hacer una IA, y creo que eso tiene que ver con la parte más relacional. Piensa en nuestros colegas de hace unos años que contaban leucocitos viendo un microscopio y manualmente iban contando las células que veían. Eso hoy en día no tiene ningún sentido. Pero hay una parte que tiene que ver con eso, con la relación de personas con el trato humano, que creo que todavía hoy es difícil que la inteligencia artificial lo pueda replicar, aunque están haciendo unos avances muy importantes, ¿eh? Creo que me centraría en eso, en la parte relacional. Semana a semana, día a día, eso avanza a una velocidad tremenda. Y sí, de hecho la inteligencia artificial muchas veces tú dices, es inteligencia artificial, pero eso de todas maneras lo van a humanizar de alguna forma. O sea, yo creo que de todas maneras va a llegar a eso, pero siempre el alma del humano, la empatía y todos esos valores no lo va a tener la máquina, definitivamente. O sea, por ese lado, ni preocuparnos, pero sí es una herramienta a la que no le debemos tener miedo. Yo sí creo que un veterinario o cualquier profesional o cualquiera hoy en este mundo competitivo, si no usa la inteligencia artificial, está quedándose un poquito cada vez más atrás. No sé si tú piensas igual. Seguro. Debemos verla no como una amenaza a nuestra labor, sino como una herramienta. Pero creo que sucedió lo mismo hace unos años con Dr. Google, por ejemplo, ¿no? Podía ser una amenaza para nuestro trabajo. Al final, bien gestionado, se convierte en una herramienta que si somos capaces de utilizar en nuestro favor nos va a ayudar más que suponer una amenaza. One Health, una salud. La salud del medio ambiente, de los animales y de los humanos en un solo eje multidisciplinario. ¿Cómo podemos aplicar esto en el día a día en nuestras clínicas? Al final, no sé, hablábamos un poquito de esto, ¿no? De los objetivos, de la misión, de qué es lo que hay al final de todo esto, ¿no? Y el concepto de aportar a un bien superior, creo que debería estar por encima de todo eso. Por nuestra parte, porque son las herramientas que tenemos desde el punto de vista de la salud. Fíjate, una vez tenía una conversación con un profesor, con un maestro de escuela, y me decía, hay 3 profesiones que están por encima de todas las demás en el mundo, ¿no? Y me hablaba de la educación,
me hablaba de la construcción, de la construcción de edificios, de casas, y me hablaba de la salud. Eh, por supuesto que hay un montón de muchas otras profesiones en que todos estamos contribuyendo, pero esto como los tres grandes pilares del desarrollo, ¿no? Creo que nosotros somos responsables desde el lugar que nos toca de aportar a ese crecimiento, a esa evolución de la humanidad y por supuesto desde el punto de vista de la salud. Me parece una muy buena cosa que hoy en día estemos hablando de este concepto de One Health, pensando en que no solamente curamos perros o ponemos una vacuna a un gato o operamos una fractura en un conejo, sino que estamos contribuyendo a algo mucho más grande. Y dentro de las cosas que nos satisfacen a los seres humanos está ese sentido de contribución, ese sentido de aportar a algo mucho más grande que nosotros. Por supuesto, entre otras cosas, y de manera primordial lo podemos hacer desde el punto de vista de la salud. Ya para ir terminando, las dos últimas preguntas, Jordi. Sé que eres una persona muy ocupada. ¿Cómo podemos hacer para que la medicina veterinaria sea más influyente en la toma de decisiones globales sobre salud, para que nos tomen más en cuenta? Sé que en España está muy considerado, acá en Latinoamérica todavía, pero creo que es importante decirlo, sobre todo que venga de referentes como tú, y que están en otro espacio, ¿no? Estás en España, estás en otro litoral, y eso es lo que viene y lo que sucede. Primero sucede allá y después poco a poco va sucediendo por acá las cosas. ¿Qué podemos hacer para lograr ese sitial que todos queremos? Creo que esta pregunta sería mucho más justo que te la hiciese yo a ti, porque tú lo estás haciendo con muchísimo éxito en tu país, en tu región y en la zona del mundo en que estás. Es verdad, debemos ser conscientes de la importancia que tenemos o deberíamos tener, no solamente en el concepto de One Health, sino en el impacto en la toma de decisiones de todo lo que tenga que ver con mascotas, con animales de compañía. Me atrevería a decir con más pena que otra cosa que en España los referentes no son veterinarios, son personas de otros ámbitos, no sé si de otros sectores, pero sí con otras profesiones, y los veterinarios no hemos sabido encontrar la posición o no hemos sabido reclamar el papel que tenemos a la hora de tomar decisiones. Hay veces en que el consejo de alguien que se dedica a la educación, al adiestramiento, a la venta de alimentos o a la venta de complementos, tiene incluso más influencia que la que pueda tener un profesional de la salud en medicina veterinaria, como somos los médicos veterinarios. Así que, ya te digo, me parece injusto, si me permites, la pregunta, porque esa debería hacértela yo a ti. Deberíamos tomar ejemplo de lo que tú has sido capaz de hacer en tu país. Muchísimas gracias. Yo creo que como tarea de todos los médicos veterinarios es hablar de una salud, One Health, también como parte de nuestra comunicación efectiva, ¿no? Como con nuestra comunicación con nuestros clientes, con nuestro entorno, con los recepcionistas. Creo que es importante y de esa manera vamos a realzar un poquito nuestra linda profesión, que tiene un sitial en el mundo que no le corresponde. Para mí es la profesión más importante para la humanidad. Le duela a quien le duela. Aquí hay una cuestión en que nos respetamos muy poquito, entonces es muy difícil que reclamemos un respeto por parte del público, del mundo, si somos nosotros los primeros en que no nos ponemos en valor. Y creo que haciendo un poquito de autocrítica deberíamos pensar en que esto es así, que no nos hemos querido lo suficiente o no nos hemos respetado nosotros como para que nos respeten los demás. Así es, y llegó una pandemia que nos puso y nos dio una gran oportunidad que no la podemos desaprovechar, ¿no? Porque viene con toda esta viada. Para terminar, mi querido Jordi, si pudieses escribir una frase en el cielo y que toda la comunidad veterinaria, jóvenes, chicos, los que quieren estudiar, ya profesionales, especialistas, ¿cuál sería la frase para que todos la leamos?
Eso es muy profundo, pero creo que tendría, a ver, no sé si puede ser capaz de dar una frase concreta, pero la idea, a ver si la encontramos. La idea sería un poquito, piensa en lo que depende de ti, piensa en lo que tú puedes hacer, deja de quejarte, deja de buscar excusas en los gobiernos, en la evolución del mercado, en los precios, en la competencia, y piensa en lo que tú puedes hacer. Piensa en lo que tienes al alcance de la mano y toma decisiones en base a eso. En España estamos sufriendo un momento delicado porque hubo una serie de leyes en que nos han complicado mucho la vida a nivel de prescripción de fármacos, la legislación es cada vez más restrictiva, estamos muy atados de manos, hasta el punto que la profesión ha dicho basta y hemos salido a la calle y ha habido manifestaciones y ha habido... pero a veces creo que adolecemos un poquito esto, ¿no? De echar las culpas a los demás y de pensar lo que debía hacer el otro y nos olvidamos un poquito de lo que tenemos en nuestra mano. Así que la frase podía ir por ahí. Piensa en lo que depende de ti y actúa ya. Qué bonito y qué profundo. Y eso es así. Y vivan el presente, ¿no? Hay que vivir el presente. Por El supuesto. pasado genera nostalgia, la melancolía es bonita un rato y el futuro te genera ansiedad. Vivamos el presente. Jordi, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un regalo, realmente. Creo que ha sido una conversación muy amena, muy interesante y muy rica. ¿Dónde podemos ubicar y contactar al gran Jordi? Pues fíjate, no, yo no trabajo muy a fondo en redes sociales, debería, no sé, inscribirme a algún curso tuyo, aprender un poquito más de ti, porque es algo que no he trabajado demasiado a fondo y de lo que debería tomar ejemplo. Bueno, por supuesto, sí, si me buscan por Jordi Calvo, Blau Veterinaris o Blau Consulting en redes, sí podrán tomar mi contacto. Pero bueno, queda esto pendiente, tendrás que enseñarme todavía muchas cosas, Pancho. De todas maneras, y van a salir tus redes sociales editadas acá en este maravilloso programa, Vet Factor, un programa distinto que lo que queremos es llevar a nuestros referentes y que, o sea, darles la oportunidad de que puedan darnos todas esas experiencias, todos esos regalos que como tú y los anteriores invitados nos han dado. Muchísimas gracias, mi querido Jordi. Eres más que un colega. Nosotros hemos generado una amistad muy bonita, un grupo increíble que creo que va a ser una amistad por años. Muchísimas gracias. Ojalá que así sea, así lo vivo yo también. Quedo a tu disposición para lo que necesites, a la disposición de tu audiencia. Si vía correo o redes sociales quieren plantearme cualquier consulta, cualquier comentario, pues con todo gusto lo voy a responder. Gracias, Pancho. Fue un placer acompañarte. Gracias, crack de cracks.